Buenas, buenas mi gente, bienvenidos, welcome a un nuevo episodio de Hablamos Spanglish. I am your host, Ana Carolina Salazar, y hoy nos sumergimos en Nacer para Servir, una misión de vida, la historia de Diego Botero, que hoy nos inspira a insistir y persistir para lograr cumplir todo lo que visualizamos y deseamos. Diego Botero es empresario, músico, emprendedor y visionario de espíritu libre y fiel creyente de la libertad. Por eso, en esta conversación nos adentramos en un recorrido donde abundan las buenas historias y la felicidad es la protagonista. Amante de su familia, la justicia y el servicio, sale de su país natal, Colombia, y aterriza en Estados Unidos por circunstancias de vida. Con muchos propósitos y un camino de éxitos por delante, abrazó con felicidad diferentes trabajos que dieron pie a nuevos proyectos que hoy impactan positivamente en la vida de muchas personas. Conoce lo que hay detrás de una vida donde las segundas oportunidades existen. El poder de la fe es inagotable y creer para poder crear es el lema de vida que lo acompaña en cada paso en el camino. No voy a decir más nada, solo espero que disfrutes en libertad este episodio que promete ser una segunda parte, porque aún quedan historias por contar. Así que vamos, hablemos Spanglish. Acompáñame. Hola Diego, bienvenido. Bienvenido a Hablamos Spanglish. Me encanta tenerte acá en los estudios de Hi Hello, donde grabamos esta producción, en donde es prácticamente una conversación para aprender más de nuestros invitados y inspirar a nuestra comunidad hispana. De verdad que un honor y tenerte aquí en nuestro espacio. A ti, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Increíble el lugar. Sí, ¿no? Este Sí. espacio es Muy mágico. bonito, muy Aquí. lindo. Hi, Muy hello. lindo. Ellos, Carlos y Carolina, hicieron un trabajo espectacular, de verdad que sí. Muy lindo. Downtown Orlando, ¿no? Sí, aquí en Downtown. Muy lindo. Mira, Diego, cuéntanos, porque yo sé que hay muchísimas cosas para aprender de ti, para que compartamos con esta comunidad que nos sigue. Pero ¿quién es Diego Botero? Más allá de lo mejor, porque sabemos que eres dueño de negocio, eres músico, pero más allá de eso, ¿quién es Diego? Diego Botero es un ser que entendió que nació para servir. Diego es un humano con muy pocos aciertos, o tal vez muchos, como cualquier otro, que también entendió desde siempre que todos somos iguales. Es decir, yo viví o nazco como en una dualidad de la sociedad. Tuve la gran fortuna de nacer en nuestro país. En nuestros países existen una cosa ridícula que se llaman estratos sociales, ¿no? Que es como dependiendo. Entonces, yo tuve la gran fortuna de nacer en un estrato social alto, pero mi familia materna, los papás, los padres de mi mamá, eran gente muy pobre. Okay. No rayaban en la pobreza extrema, pero eran gente pobre. Okay. Entonces, por eso digo que tuve la fortuna de vivir en esa dualidad y criarme en esa dualidad, porque yo jugaba con carros y motos y niños de la alta sociedad en mi casa, pero los fines de semana estaba en la finca con gente muy pobre, gente del campo, y cuando estaba con mis abuelos, con niños de muy escasos recursos que ni siquiera tenían un juguete. Entonces siempre entendí, que creo que es una habilidad que he venido desarrollando con el tiempo, que puedo comunicarme de manera muy
efectiva y fácil Ok. con cualquier tipo de personas porque entendí que todos somos exactamente iguales, somos humanos y somos capaces de lo que queramos realmente. Ujú. Eh, no importa tu condición, de dónde vengas, sí importa mucho que seas consecuente con lo que Con tus dices, acciones, con sí. lo que Ujú, piensas ujú, y con lo que haces. ujú, ujú. Eh, eso lo he aprendido a lo largo de mi vida y desde muy temprana edad tengo un sentido social eh, muy arraigado en mí. Ujú. Llevo una bandera de querer hacer justicia de alguna manera Qué bonito. Sí. y me ha jugado muchas malas pasadas en la vida porque es fuerte y me he metido en muchos problemas Ok. por intentar meter mis narices tal vez queriendo hacer justicia por algo que no me compete. Porque me duele el mundo, soy esas personas que me duele el mundo, que me duelen las personas, eh, me duele lo que sucede. No quiere decir con eso que me hunda con ellos, Ujú. pero sí he tenido una vida como una montaña rusa, la más grande y la más larga y con más curvas del mundo. Has vivido intensamente, Mucho, mucho, prácticamente, porque sí, has vivido mucho, mucho. basado en lo que tú piensas, en lo que tu corazón te dice Sí, y sí, le has hecho exacto, caso, ¿no? correcto. Sí. He intentado, herencia de mi madre, Okay. siempre he apuntado mi vida y lo que hago a ser una persona extremadamente auténtica. Okay. Okay. Auténtica Que no esa, quiere decir único, ¿no? que esa es la palabra de este año, me acabo de enterar. Sí, ok, no Autenticidad, sabía. sí, sí, sí. Que auténtico no quiere decir único, porque es No, que la no. autenticidad es Ujú. básicamente ser honesto. No, si algo no te gusta, decírselo a la persona que no te gusta, no decir cosas por Por caer bien, educación o o así, por quedar bien. exacto, por encajar o algo así, Exacto. sí, sí. Y adicional a eso, ser auténtico no quiere decir que solo hay uno en el mundo como él, no, sino porque yo creo que la autenticidad viene por el contrario de De tomar ser todo tú. de todos, Ujú. adoptar cosas que te gustan, porque todo está inventado. Todo está inventado. Sí, sí. Entonces, en un millón de reflexiones porque mi cabeza vuela, de verdad. Yo estoy hablando en este momento contigo y no te gustaría saber las 732.420 millones de ideas Que están viniendo en que tu están mente. pasando en mi cabeza. Entonces, Sí. a veces se me va mucho la paloma porque, brum, se me mete en una de esas Y, en la vía, y ¿no? Diego, ¿y cuándo decidiste y por qué dejar Colombia y venirte para acá, para Estados Unidos? Yo decidí, bueno, dejé Colombia antes de venirme a Estados Unidos. Ok, Lo intenté, es decir, en el 2007 tal vez, ok, 2007, 2008, yo salí de Colombia porque había querido salir de Colombia desde que tenía 17 años. ok. Pero gracias a un montón de cosas y porque la vida es, uno se vuelve muy cómodo y en nuestros países uno sale de la casa muy viejo. Ujú, ¿No? Los ujú. papás de uno son Sí, 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 hiperconsentidores y sí. entonces tú ves yo tengo amigos que salieron de su casa a los 32 años, Es por ejemplo, así. ¿no? A saber enfrentarse al mundo, a saber lo que es trabajar, lo que es decir, a valerse por sí mismo en la Wow. vida. Ok. En mi caso fue a los 24 años, a los 25 años, que es muy tarde. Sí, pues comparado con Estados Unidos, que aquí Exacto. apenas te gradúas de high school, ya te vas, Exacto, claro, exacto. sí, Y además que eso trae un montón de beneficios porque sí, te empiezas a ser responsable sí, de tu es vida, así. empiezas además a crear conciencia del manejo del dinero A porque eres tú, conocerte tú mismo también, sí, sí. un montón de Uh, cosas. Yo estoy muy en pro muy en pro de eso, sí. muy en pro de eso, a pesar de no haberlo vivido, pero siempre fui muy en contravía de, pues, sí, de mi mamá y de las normas. Eres el Nunca. rebelde. Sí, nunca, sí, no, sí. Nunca hice, siempre he vivido a mi manera, Okay. sin atropellar a Y por nadie, eso decidiste sin emigrar. atropellar a nadie. Y finalmente, pues decidí irme cuando ya salgo de mi casa, pasan un montón de líos en mi vida en ese momento, estaba destruido emocionalmente, económicamente también, me había quebrado por segunda vez en mi Wow. vida.
después de salir de casa, yo decidí irme para Canadá. Ok. Ok. Canadá, un país precioso que me acogió. Es muy lindo. Sí, y viví allá 2 años y medio, algo así, Ok. y por cosas eh, tuve que devolverme a Colombia nuevamente, y me fui llorando, te quiero contar que me fui llorando, no quería irme de Canadá, no quería volver a Colombia, Mm, y con el dolor de mi alma me tú- tocó irme, ok. tuve que salir, no por ningún problema, no, tenía que irme, y agradezco a la vida que eso haya sido así porque unos días después de haber llegado a Colombia, conocí a mi esposa, Ah, a la que hoy es imagínate. mi Por esposa, eso fue que tenías que a la regresarte. madre de mis Ok. hijos. Mm, Y no lo entendía en su momento como todo en no, la vida, ¿no? claro. Porque hoy por hoy pienso y pienso, no creo firmemente que cualquier cosa que suceda en tu vida, cualquiera, es por una buena razón. Así Es decir, es. todo tiene un propósito y siempre el propósito es bonito. Lo que pasa es que no lo entendemos. Ujú, No lo entendemos en su momento porque es una situación o son situaciones muy difíciles de vivir, ¿sabes? claro. Entonces, en ese momento era terrible para mí haber vuelto a Colombia porque estaba bien económicamente, nuevamente, pues en esos 2 años y medio, en muy corto tiempo, había podido lograr muchas cosas en Canadá. Y a lo mejor a veces uno se crea una expectativa y a mí me tocó, yo me vine por acá para Estados Unidos, pero después yo me fui a hacer un máster en Barcelona, en España, y yo me enamoré de Barcelona. O sea, yo me quería quedar allá y yo me veía allá y yo parecía que iba contra la corriente todo el tiempo, Ujú. porque era como que yo me quiero quedar y buscaba las maneras, pero la vida me seguía diciendo, no, tú te regresas, tú te regresas, tú te regresas. Y fue cuando me regresé y abrí mi compañía acá en Orlando. Y es eso, es que tú no sabes, a veces uno quiere una cosa y uno se traza una meta, pero a veces uno piensa que uno No viene sabes por dónde. derrotado o porque esto no fue lo que yo me planteé, pero no. Y Sí, fíjate que sí, porque al final creíste y creaste. sí. Yo he adoptado hace muy poco una frase y es cree para poder crear. Mm, Pero me tienes que gusta. creer de Ok, verdad. Es sí. decir, es como la fe. Sí, sí. Hay un viejo adagio que dice que la fe mueve montañas. Es cierto, es cierto. Y es cierto porque estás creyendo realmente en algo. Ujú. Y esa creencia profunda que nada te lo quita la cabeza. Ahora, no por eso quiere decir que vayas a atropellar a alguien No, o claro, pasar por no. encima de alguien o Sí. hacer trampa a alguien. No. Si crees realmente que va a pasar, ya lo estás creando y sucede. Ujú. De pronto no. La visualizas Exacto. y trabajas por ello. Claro, Exacto. exacto. Obviamente Sí, acostado en tu cama no va a llegar. De pronto no por la vía que como te la trazaste, exacto. porque como tú dices, pero Ujú. al final mira, sucede, porque lo creaste y creíste que iba a suceder, porque Exacto. realmente creías. Entonces, conozco a mi esposa, Okay. Jimena Aguilar, que está allá atrás, mi amor, te amo. Y gracias a ella estamos aquí. Sí, sí, también. Em, llegué con una idea para mí extraordinaria, con un toque de sentido social Ujú, muy marcado, y yo quería llevar energía y agua potable a comunidades en Colombia que no tenían o no tienen y nunca van a tener acceso porque mm, son áreas protegidas por el Estado. okay, Entonces no puede pasar un cable, no puede pasar un tubo, absolutamente nada, pero en esas zonas y en esas áreas hay miles de familias, okay. miles, cientos de miles de familias que viven en unas condiciones muy precarias. Ujú, Trabajé en eso 2 años y desafortunadamente por cosas de la vida, pues eran temas con el gobierno, las cosas no salieron bien, ya, no salieron bien en el sentido en que Colombia, desafortunadamente, es un país con un índice de corrupción muy alto. ujú, Y como decía mi abuela, esa plática se perdió. ya. Entonces, pues básicamente volví a quedar otra vez en cero. Wow. Empecé a trabajar en una empresa que se llama Google. Entonces, trabajaba para Google, pero tenía claro y siempre tuve claro que yo no había nacido para ser empleado. Mm, Siempre que fui empleado de alguna empresa o alguna compañía, em, duré muy poco. okay. Duré muy poco porque
me siento encerrado, siento que no puedo hacer, siento que puedo aportar más y desde el cargo que siempre he tenido, por más alto que Te hubiese limita. sido, me limita porque siempre hay alguien que quiere tomar el crédito de Claro. lo que tú haces o Mm. piensas, no sé, es Sí, difícil. sí, sí. Eh, y tenía claro que no, entonces al muy poco tiempo de estar trabajando en Google, que tenía muy buen cargo en Colombia, Okey. que mi esposa casi me mata en ese momento. Y que, ¿cómo va a dejar Decidí, ese cargo? sí, total, total. Decidí dejarlo y empecé a crear otro proyecto Okey. y con el apoyo de mi esposa, que ella era quien mantenía nuestro hogar y desafortunadamente en la historia de vida de mi esposa habían cosas o actos de violencia ligados a la política en Colombia Mm. que llevaron o desenlazaron en algún punto en un atentado contra la vida de mi esposa y mi hijo que venía en camino. Ah, Mi hijo tenía 7 meses. Y, pero mira, pero mira lo que es creer, ¿no? Y crear, ujú. porque a pesar de haber vuelto y haber llegado a Colombia llorando porque no quería volver y quería irme, eh, y me encuentro con Jimena, esta mujer maravillosa, Ujú. de verdad, maravillosa. Sí lo es, sí lo es. em, Termino encontrando también como un escape que ni siquiera sabía, no tenía que ver conmigo y toma ese desenlace que no fue ni lindo, ni chévere para recordar siquiera, Claro, porque fue un episodio muy muy difícil, claro. difícil. Y nos tocó ese mismo día en que suceden esos hechos muy lamentables y muy dolorosos y muy angustiosos, en ese grado exaltado de ansiedad. Ujú. Mi decisión fue decirle: "Vámonos para el aeropuerto". Guau, así, nos Así, vamos. salió de la clínica, en la clínica le digo yo: "Nos vamos para el aeropuerto ya". Mm, Y en el aeropuerto, pues, sí, te estoy hablando que sin ropa, sin nada. ujú. Y, es decir, sin ropa no es que sí teníamos ropa puesta, no sin la Sí, la maleta. maleta, las Exacto. maletas hechas. Y, cogimos un vuelo para Miami sin saber a dónde íbamos a llegar, sin tener amigos ni familia. Em, yo diciéndole con la excusa de: "No, vamos y mientras se calmen las Ujú. cosas y vemos qué hacemos y ¿Y volvemos". estaba en los planes en algún momento como En los míos volver? sí, En los en los tuyos sí. míos sí, en los míos Okey. sí. Por eso te digo que mira, yo creo que no es Te coincidencia, aceleró no es coincidencia, ujú. pero pero yo regreso a Colombia, pues yo quería no estar en Colombia Mm, y siempre quise vivir en Estados Unidos, okey, okey. pero por alguna razón nunca pude o no era el momento, Exacto, no era el momento. exacto. El momento no fue tan chévere cuando llegó, fue Ujú. un momento muy difícil, pero terminamos acá, eh, desembarcándonos en el aeropuerto de Miami. eh, Mi esposa con Daniel, mi hijo, de 7 meses. Guau, ya a 2 meses de dar a luz. Sí, ¿Y cómo fueron esos inicios, Diego? O sea muy que bonitos, muy bonitos. okey. Desde todo, porque además todo el mundo pues nos decía, no los van a dejar entrar, porque pues ya, es decir, y nada, fue maravilloso. En migración nos trataron súper bien. Solo una persona le preguntó a Jimena, me acuerdo, una persona de migración me dijo, de verdad, le dijo, ¿de verdad usted está embarazada? Y ella Ujú, se abre de su chaleco ajá. y muestra, y le digo, está, pues, por favor, porque además Jimena, en los dos embarazos, en nuestros dos embarazos, la panza de Jimena es como si tuviera trillizos. Okey, Parece de no creer de verdad, es parece que se hubiera verdad. puesto 3 almohadas. Y fue muy bonito. Llegamos sin saber qué hacer. Yo en mi cabeza sabía que yo no iba a volver. Jimena no lo sabía. Mm. Yo le dije una mentira piadosa, que no lo vuelvo a hacer. Eh, Le dije que eso, ¿no? Que vamos mientras las cosas se calman y ya cuando estén calmadas volvemos. Yo no quería volver a Colombia. Mm, Yo no quería estar más en mi volver a país. pasar por algo así, Yo no, exacto. sí, Ujú, no estaba en mis planes, no quería, de verdad, no quería. ujú. Y dije, bueno, pues aquí me voy. Y estando en Estados Unidos le digo a Jimena, aquí nos quedamos.
Adicionalmente, mira, siempre pensé, porque para mí, desde que tengo, yo creo que 15 o 16 años, el mayor sueño de mi vida era ser papá. Mm, Así, el sueño claro, más entonces grande imagínate, era ser quería padre. protegerlo lo Y, más. y siempre pensé, yo no quiero que mi hijo nazca en Colombia. Y Mm, puede sonar feo, pero no es por algo malo. ujú, Siempre pensé, quiero darle el regalo, y ojo, porque esto lo pensaba desde que tenía 16 años, claro, tenía, que mis hijos nazcan en Estados Unidos. La razón, ninguna diferente a que puedan caminar por el mundo sin tener el rótulo de que tenemos los colombianos, mm, sin tener el pasaporte que tenemos los colombianos, que es muy triste sí, decirlo, sí, porque me es ha triste. pasado. Ujú, Me pasó muchas veces que llegas a cualquier país y te miran y ¿dónde trae la droga? ¿Y qué las triste, armas dónde sí, están? ¿No? exacto. Y adicional a eso tienes que pedir visa para prácticamente todos los países del mundo. Mm, Es increíble, es decir, a unos países donde no tiene visa nadie, Colombia sí tiene que pedir visa. sí, sí, no, bueno, Entonces, como venezolana también te entiendo esa exacto, parte. entonces pensando un poco en eso, Sí, sí, desde muy temprana edad pensaba eso, ¿qué tal? que tal vez el mejor regalo que le podía dar a mi hijo. Y bueno, y como tú también creo que te caracteriza un poco, es que eres como un ser del mundo. O sea, a veces creo que uno como, esto es algo que nosotros, sobre todo cuando vivía en España, que me tocaba era renovar la bici, y eso eran cosas que yo decía, Dios mío, ¿no? Uno debería tener la libertad, de verdad, de uno ir a un lugar Sí. y que lo respeten por el hecho de de ser humano, y Humano, ya está, humano. De ¿no? hecho, muchas, muchas personas me critican un poco diciéndome, no es que a mí no me guste ser colombiano, el problema mío no es con los colombianos porque los colombianos son gente maravillosa, ¿ves? Y yo no escondo que soy de Colombia, por el Ujú, contrario, yo soy colombiano y hago patria con lo que hago, ujú, sin tener que estar alardeando de ello ni sacando exacto. comerciales. Yo hago patria desde acá. Ujú, Y eso me caracteriza más como colombiano que creo que otro colombiano que se ojo, porque es una opinión, simplemente es un sí, pensamiento sí, sí. interno que muy probablemente mucha gente no lo comparte. Pero me siento yo más colombiano haciendo lo que hago que poniéndome una camiseta, que el colombiano que se pone la camiseta de Colombia, Mm. ¿me entiendes? Claro, tú lo haces dejando, a lo mejor hay gente que, bueno, les gusta, es muy patriota, y Sí, creo sí, que sí, cuando uno se viene exacto. a otro país, ay, Dios mío, Sí, uno se vuelve sí, más patriota porque extrañas todo. lo que pasa es que sí, yo tengo problemas con el tema del Sí, sí, patriotismo, sí. de ese patriotismo, porque para mí es como un poco un dogma y una doctrina, ¿no? Como que Ujú, ujú, cuando los países convierten a la gente en gentes muy patriotas, ujú. siento que es Sí, como sí, sí, una medio doctrina, medio dictadura, que va ahí como clavado y no sé qué tan chévere sea eso, sí. porque Creo que yo, tenemos que s- cambiarle el nombre, yo ¿verdad? De quiero, sí, sentir más orgullo algo de así, venir de donde venimos, de nuestras raíces, de nuestra sí, sí, cultura y sí, todo eso, algo ¿verdad? así, Porque eso suena, sí, bueno, en Venezuela el lema era patria, socialismo, muerte. O sea, por eso yo tampoco hablo mucho de ese patriotismo porque me lleva allí. sí, Pero sí, exacto. sí, sí. Y yo siempre he querido ser muy libre. Ujú, Siempre he querido ser muy libre y siempre luché por ser muy libre y siempre y sigo luchando por ser muy libre, desde el respeto, sí. sin atropellar a nadie, sin hacerle daño a nadie, eh, y respetando siempre las opiniones contrarias y totalmente opuestas a las mías. Eh, ¿Y te costó al principio adaptarte acá a los no, Estados Unidos no, o te fluyó no, así no, como tú no, ya nada. lo sentías? No, nada, Ok, no, me costó eh, cero, cero qué me bueno. costó. Yo llegué feliz, tanto que si tú le preguntas a mi esposa, y ella me lo dice hoy por hoy lo cuenta, cuando yo le vi la cara a Diego cuando llegamos, Ujú. dije, mierda, creo que no nos vamos a devolver. Wow, Porque me te vio feliz. exacto, Sí, sí, y sí. ojo, porque nosotros llegamos a este país con $300 en el bolsillo Mm, y sin saber qué íbamos a hacer. Yo en mi cabeza tenía muchas ideas. ok.
Y claro, ¿Y sabías que ibas a ser emprendedor cuando llegaste? sí, claro, Ok, sabía que iba a emprender ok, algo. ¿Qué? No no tenía claro, sabía, ok. no tenía claro. ¿Y cómo descubriste y qué te llevó a... Bueno, yo siempre, como te dije anteriormente, siempre he emprendido un montón de cosas y he Ujú, tenido siempre mis propios negocios o mis propias empresas o mis propios proyectos. sí, Em, empezamos, pues nada, nos fuimos para Kansas, porque en Kansas Jimena tenía una amiga que la llama y era enfermera de un hospital. ok. Entonces le dijo como, véngase para Ah, acá, imagínate, y claro. entonces eran muy amigas o fueron muy amigas en la universidad y le dijo, yo quiero estar en el parto, es decir, y pues yo trabajo en este hospital, está todo dado, por favor, vénganse. Hablamos con ella, yo le dije, sí, claro, pues, es decir, con ciertas condiciones, porque no teníamos dónde llegar, no pueden llegar a la casa, le dije, Ok, no, es decir, sí, no, ajá, te lo agradezco, pero cuadremos desde ya sin saber qué voy a hacer, cuánto te debo pagar ok, por esa habitación. wow, Entonces llegamos a un acuerdo, a los 2 días empecé a trabajar haciendo cosas muy pequeñas para ella. ok, Y una vez hicimos todo el proceso legal, porque me moría del susto de hacer algo ilegal. ujú, Es decir, ujú, creo que es la única cosa que yo le tengo pánico en la vida, bueno, a dos realmente. Uno, a las crisis de pánico, porque desde los 19 años me dio la primera. ok, Cosa que agradezco a Dios y a la vida y al universo, porque entre otras cosas tengo que decir yo me siento orgulloso de decir esto, y es que yo soy drogadicto, alcohólico y jugador rehabilitado, mm, hace muchos años. wow, Entonces, por eso solo tomo agua. ok, ok. Eh, yo no fumo, yo no bebo, yo no digo malas palabras, yo soy bueno. Mentira, sí fumo cigarrillo, pero es que me acuerdo siempre de eso, una película de los 90 que me encantaba. Pero sí, yo no me gusta, no me interesa ya, ni el alcohol, ni las drogas, ni el juego, ni nada. Fui un adicto consumadísimo, Mm, consumadísimo en mi adolescencia. wow, Y con mucho orgullo, hoy digo y siempre lo digo, soy rehabilitado. ok. Y sí se puede, Sí, ¿no? Y para sí los se que nos puede. escuchan que también, porque tú no sabes, a veces yo digo, yo no sé quién nos pueda estar escuchando y para quién pueda llegar este mensaje. Y eso es bonito a veces ser y abrirse y contar esas cosas porque le puedes estar cambiando la vida a otra persona, ¿no? Sí, sí, A de través acuerdo, de la de historia, acuerdo, de sí. acuerdo. Entonces, em, cuando ya pudimos, pues, consultamos con un abogado, porque ya evidentemente le había dicho a mi esposa, aquí nos quedamos, Ujú, y pues creo que aquí hay un evidente caso en donde puedes tú o podemos pedir asilo político. Em, Consultamos un abogado, ese abogado, Jimena contó que había sucedido, que había ujú, sucedido, cuál era la historia de todo esto y que estaba literalmente ligado con la política. ok. Y sometimos el caso y apenas y tan pronto pues pude tener el permiso de trabajo, que en ese entonces no se demoraba nada, eso se demoraba como 3 meses, amor, algo así. Sí, como tres Sí, o dos era antes, meses, era era otra rapidísimo. cosa, sí, sí, sí. Y estamos hablando hace 9 años, Ujú, es decir, 2015. Nosotros ujú, llegamos acá en el 2015, en enero o febrero del 2015, algo así. Em, empecé a, tenía 4 trabajos. wow. Tenía yo, que los disfruté todos como no te imaginas, además, porque yo no refunfuñaba de mi trabajo para nada. Es decir, no, sí, no refunfuñaba. Sí. Yo era feliz trapeando. Estabas No, mira, agradecido por tener oye, trabajo era también, ¿no? feliz Sí, sí, sí. trapeando. Imagínate. Cosa que, bueno, ya lo había hecho en Canadá. Ujú, Lavando baños, era feliz lavando, el más feliz, de verdad, increíble. Eh, entonces, hacía limpieza ujú. y trabajaba en construcción. Yo, Wow, yo, a mí me gustan todo lo que tiene que ver hacer con las manos okay. y me siento una persona hábil para ejecutar cosas con las manos. Me gusta pintar, siempre fui desde muy temprana edad el que le gustaba cambiar el bombillo y si el televisor se dañaba, yo era el que iba y lo desbarataba a ver si lo podía arreglar y así no supiera, lo intentaba hacer.
Entonces, eh, trabajaba en construcción, además con unas piedras del tamaño de esta cosa Dios que me tocaba montarme mío. al hombro y subirlas, y me pagaban, pues, una miseria, pues, yo vivía muy agradecido por eso, de verdad. No refunfuñaba Ok. en lo más mínimo. También cocinaba en un restaurante, y aparte de cocinar, me ponían a todo. Entonces, mientras cocinaba y te dan 3 minutos para pasar los platos y sacarlos, Dios. tenía que lavar los baños y tenía que hacer como el refill de las cosas, del cuarto frío. Entonces, pasabas del calor intenso a ese frío, ¿no? Ah, Entonces, era chaqueta, gorro. qué locura. Sí, pero lo disfruté muchísimo, muchísimo. Mi hijo nace y me tomé 2 días, me acuerdo, un día, pues yo trabajaba de domingo a domingo, Ok, de domingo a domingo, y con ese trabajo, con esos 3 trabajos que tenía, lograba ganarme algo así como $500 a la semana. ok. Y eso me daba lo suficiente para vivir tranquilo, es decir, mi esposa, podía comer, mi hijo Ujú, también, yo también, y teníamos donde vivir. ujú, Y algo más importante que eso era que me sentía seguro. mm. Y sentía que mi esposa estaba segura y mi hijo también. Que eso era parte Que de lo que eso tú venías correcto, que buscando, eso ¿no? O eso sea, no era tiene precio. claro, y eso Eso no no tiene tiene precio, precio, y no eso es lo tiene que todo precio. ser humano debería, como debería sentirse, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, Ujú, así empecé y, llega un momento en que, empieza nosotros nos venimos a vivir a la Florida, porque básicamente en ese momento pensamos la manera más fácil de volver a ver a nuestras familias, porque claro, ya los abogados te dicen: "No sabemos cuánto se demore claro, el el caso, proceso, no exacto. sabemos cuánto se demore el proceso, y hasta que eso suceda, usted no puede salir del país". Ujú, Entonces, pues, pensando en ello y en poder ver a nuestra familia, y empezando en el bolsillo de nuestras familias, claro, claro. pues la forma más económica de que nuestras familias eventualmente vinieran a conocer a nuestro hijo Ujú, era vivir en la Florida, claro, claro. porque los tiquetes son mucho más baratos que a Por cualquier otro supuesto, lado, para, porque claro. exacto, porque es A mucho más Kansas cerca. sería claro. Exacto. Entonces nos movimos y en ese movimiento, eh, descubrí que estaba empezando Uber. Ok. Eh, ya llevaba muy poco tiempo. Yo Uber lo había conocido en Colombia, Ujú, me ha parecido maravilloso. Y vi en Uber una opción, muy buena, porque me daba flexibilidad que no tenía claro. y me daba libertad, Es lo verdad, que porque siempre buscaba. venías de trabajar Con horarios, con 24/7 los 24/7 literal. 7 días Pues a la no, no, semana. no, no Ya, literal, pero yo pero sí trabajaba como alrededor de 11 o 12 horas wow, qué diarias, bueno, de pero domingo a era domingo. prácticamente un espacio de todo el día Claro, aquí donde podía trabajar claro. cuando yo Ujú, quisiera. Y me acuerdo que, las pocas personas que conocimos acá, eh, eh, me criticaron mucho y fue muy chistoso, porque resulta que yo sin tener trabajo y sin tener nada, claro, como ya tenía, pues, todo este tema del social y todo, me fui a un dealer y saqué un BMW X3 blanco. Yo no tenía trabajo. ¿Por qué? Porque le había prometido a mi esposa unos años antes que algún día yo le iba a regalar ese carro, pensando en que, pues nada, yo iba a conseguir un trabajo en el que iba a poder pagar ese carro y también vivir bien. okey. Eso no me lo quitó nadie de la cabeza y todo el mundo me decía: "Usted está No me loco, imagino, ya me usted está imagino. loco". Porque además no me preguntes por qué razón o cómo hice, pero no tuve que ni siquiera poner down payment. Es una historia bien larga, porque es que viene es una historia larga, porque todos mis cuentos por lo general son muy largos porque quiero siempre contar Es mucho detalle detalle. como para entender. Ujú, Y eso me dio, mira lo que es creer y crear. Hice la aplicación para Uber y, eh, me dio un estatus en Uber que se llama Uber Select. okey. Entonces yo no hacía Uber regular. Entonces yo de Ah, esa es pronto me otra llega mi primer ride, lo por el tipo acepto de carro. por el tipo de vehículo. Mm, La acepto y, no sé, un ride de 15 minutos, $100. ¿Qué es esta locura? ujú. ¿Sabes? Y tú y que sí, vamos.
Imagínate. Y de pronto, en ese entonces no paraba de pitar el app. La Oh, gente no claro, no sabía era, estaba usar listo. la aplicación. Entonces Claro. era muy bueno para nosotros Ujú, los que estábamos en esa categoría de Select, ok. pero no era bueno porque no había un instructivo para el usuario. Mm, ¿Por qué? Porque el usuario pedía todo cualquier lo Uber al que pedí y ya estuviera está. cerca. Ok, ok. Cuando le llegaba el bill, mira, yo hacía Ah, rides desde acá, desde el downtown, ajá. en Surge, o sea, hora pico, 1 de la mañana, a 10 millas y podía costar $300. Wow. Claro, en Y ese claro, momento no había popular para la nada tampoco. gente salía ofendidísima con Uber y no Uf, con Uber, con el como, conductor, porque pensaban que el conductor era el que cobraba. exacto, Entonces exacto. uno recibía muchas llamadas Ok, porque se conectaba, tú podías llamar al conductor por si se te quedaba algo. claro. ¿Cómo él me va a cobrar esto? Pero si fue 1 milla, ¿cómo así que $100 por 1 milla? Y uno, señor, pues es que no soy yo. La gente no entendía muy bien Oh, y tampoco sabían manejar el app, porque solo pedían el carro que estuviera más cerca. ok, Y Uber tal vez no era en ese momento muy explícito con el usuario para sí. decirle, mire, esto le cuesta tal y si es este vehículo le cuesta así. Entonces Uber en ese momento para mí fue Ujú. Bueno, de ahí aprendieron, ¿no? grandioso. Ellos salieron, esto es como Sí, con la idea, y ya después de allí, me imagino que en medida de todos esos aprendizajes fue que llegó a ser a exacto, lo que es total, ahorita, ¿no? total. Claro. Entonces de ahí me gustó tanto hacer Uber que me acuerdo que llamo a mi mamá y le digo, mamá, botaste un dineral en mi universidad, en todo lo que he hecho en el colegio. Entonces me dice, ¿por qué? Digo yo, porque yo nací para ser taxista y para eso no hay que estudiar. Y se murió de la risa. Le dije, mamá, soy feliz. Me dice, ¿y por qué? Resulta que eso me hizo dar cuenta que todas las personas que yo recogía, Ajá. tú terminas convirtiéndote, esa fue mi percepción, como en una especie de psicólogo, psiquiatra, coach, Okey, okey. porque te Te terminan contando sus contaban historias de la vida, es decir, se montaba gente llorando y salían sonriendo con otra visión del problema porque se lo terminaban contando a uno porque sabían que pues la posibilidad era muy remota de que se encontraran con uno nuevamente ujú. o viceversa. Eh, y a mí eso me llenaba el corazón. Y me llenaba no solo el corazón, sino me llenaba de alegría y la emocionalidad que tenía cada vez que recogía a alguien o que llevaba a alguien que quería compartir cosas conmigo. Tengo unas historias Me preciosas. imagino. Jimena luego entra a Sí, trabajar en un lugar y termina, eso es otra historia que también tomaría mucho tiempo y no quiero contártela porque sí. no quiero ser muy Sí, largo. pues. Ay. Em, pero de ahí me surge la idea de, empiezo a ver que el transporte en Estados Unidos es un tema y un 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 tema que no está solucionado, Okey. que necesita mucha Sí, 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 pues operatividad, que mucho. necesita mucha logística, que Ujú. el transporte público no existe No, en no, este no, país definitivamente. y no es Y viable. mucho menos aquí. Exacto. Exacto, exacto. Acá por eso todo el mundo Aquí en tiene Orlando, carro, acá tú no exacto. ves buses Las casi ni ves distancias, taxis y sí, sí, son y muy y eso es largas. carísimo además. Ujú, El sistema público del metro de Nueva York, por ejemplo, tampoco da abasto, ujú. entonces es deficiente. Y empecé a pensar, hey, ¿qué tal? En ese entonces lo único que te llevaban a la casa era pizza. Entonces yo dije, las personas que recojo, voy Okey. a, mm, a darles una tarjetica y les digo que si quieren pedir algo, yo les hago el delivery, una hamburguesa en McDonald's, lo que sea. Y empecé a intentar como contactar a alguien para Ajá. decirle, hey, necesito tanto dinero para montar esta plataforma, esta app, que no era mucho. Bueno, sí es mucho, pero no era tanto. Y creo que sería un hit, que es lo que es Uber Eats hoy. Yo ya lo Imagínate, ya hacía tú muy exacto, rudimentariamente. exacto, qué cómico. Entonces, de Fuiste repente un de estar visionario. haciendo ese, ¡puf! Como al año sale Uber Eats y entonces en ese trasegar por Uber, eh, por alguna bonita razón, empecé a transportar a un niño con síndrome de Down y autismo. Y ahí, mi vida cambió mucho, Mm, porque Matthew para mí, un niño de 12 años, él,
ha sido el maestro más grande que he tenido en la vida. Wow. Yo lo considero como mi otro hijo. Entonces, empecé a imaginar y a crear un proyecto que se llama Ruta A, que hoy por hoy es un holding. eh, y yo no hago eso mucho público porque es un tema que se trabaja con los distritos escolares, sí, con los distritos escolares de los condados en Estados Unidos. O Y la, sea, la razón por la que no es público es porque, digamos que la única razón por la que debería ser público es para el reclutamiento de las personas que trabajan con nosotros, claro, nada claro, más. exacto. Pero a Y través de eso, o sea, a través de tu trabajo en Uber, de encontrarte con este niño, te abrió la mente para crear tu empresa. exacto, exacto, así tal cual, tal cual, tal Qué cual. Y bonito. desde el amor y con ese único propósito y ese pilar fundamental que es lo que Ruta eh, hace que es el poder de Ruta A, no es Ujú, otra cosa. Y se llama Ruta A, en inglés Road A, ujú. porque para mí ellos son ángeles. Entonces, Ruta de Ángeles, Qué se llama la bonito. empresa. Ok. Es una empresa que ha crecido, que como te digo es un holding que tiene más de 14 compañías, que trabaja en muchos estados del país, es decir, es algo precioso y que impacta directamente a una población muy alta, vulnerable en el país. Ujú. Eh, Y que había esa necesidad que correcto, muy grande. correcto, Exacto. correcto. Y eso me hizo muy feliz y por eso digamos que mi vida tomó el rumbo que yo quería Ujú, o que yo siempre había buscado, tal vez, ¿sabes? Como por fin. mm, De eso llego y siempre pensé que te lo contaba hace un rato, cuando yo estudio música, pues yo estudié música, pero dejé de estudiar música. ujú. Como en, no me acuerdo qué semestre, dije no estudio más música, porque claro, yo venía con todos esos prejuicios que te instaura la educación tradicional y es que si tú eres músico, ¿de qué vas a vivir? Exacto, sí, Sobre todo sí, en sí, nuestros sí. países. No, es que yo recuerdo que mi papá cuenta la historia de que siempre le decían a él, estudie ingeniería, o sea, no estudie Sí, no, música, claro, ¿no? claro. Entonces, Adicional, yo tenía un tema adicional y es que a mí por fortuna se me facilitaban mucho los números desde muy pequeño y mis calificaciones, académicamente hablando, eran muy ujú. buenas, pero en disciplina no era nada bueno, porque siempre fui muy indisciplinado y no era nada diferente a mi inconsciente gritando, Bueno, quiero ser libre, eso es lo que ¿sabes? dicen y dice que el artista es así, ¿verdad? El artista es un Muy ser inquieto, sí. libre, inquieto y rebelde. Muy inquieto y sí, vamos, no Pero sé, no me entonces tú aguantaba a nadie. mantuviste eso de la música contigo, que era lo que hablábamos Sí, antes pues, yo dije, tuve un pre-episodio antes con Diego antes de empezar a grabar y una de las cosas es que tú mantuviste esa esencia y eso, o sea, como dijiste, que lo engavetaste la sí, música por un tiempo, sí, pero ahora lo has logrado hacer y de una manera muy bonita con el proyecto de Kenke. Y sí, de verdad que no quiero que se nos acaba el acabe el tiempo. tiempo sin hablar de este movimiento, de este proyecto tan bonito, y como lo llamas tú, el universo. Un universo. Pero que cuando ya tuviste tu compañía y dijiste, ok, ya, puede correr solo, ahora puedo dedicarme a esa pasión. Sí, En- así tal cual fue. y creaste Skinke. Kenke. Cuéntanos de King. Hace 2 años, ya como tú lo dijiste, eh, logré ese objetivo que me tracé hace veintitantos años, de decir, ok, estudio otra cosa, algo como lo que te mandan a estudiar para que seas alguien en la Ajá. vida, cosa con lo que no estoy de acuerdo porque es decir, tú ya eres alguien desde el momento mismo de la Sí. concepción, pero a ti te venden que es que tienes que hacer para ser alguien en la vida. ¿Cómo así que hacer alguien en la vida? Tú ya eres desde el momento mismo en que naces, incluso desde que estás en el vientre de tu madre ya eres. Ujú. Y a nosotros nos vendieron eso. Sí, sí, sí. Y eso es la Sí, sí. limitante más grande del mundo. Ojo, eso es simplemente mi opinión después de darle 532.000 vueltas. Em, y logré pensar en ese momento, dije, cuando tenga una estabilidad económica, voy a dedicarme a hacer lo que me apasiona y
sin dejar de lado las banderas que siempre me han caracterizado y es la justicia, Ujú. el sentido social, el preocuparme en dónde puedo aportar, que no sea, es decir, solo beneficioso para mí, Ujú. sino en donde ¿Cómo muchos puedo se ayudar? puedan ver beneficiados. Entonces, por eso te hablo del tema de servir, que creo que soy alguien, creo, no estoy seguro que yo nací para servir. Ujú. Em, entonces comienzo este proyecto porque ya alcancé eso que quería y el universo Kenke comienza con Carlos Iván Medina, un gran amigo que lo quiero y lo adoro, es el teclista, compositor y arreglista de Carlos Vives desde sus inicios, No. que la historia es muy bonita porque Carlos era fan de Carlos Iván y cuando Carlos comienza a hacer Carlos y la provincia, porque Carlos antes hace un disco de rock y un disco de vallenatos. Y cuando Carlos expone al mundo lo que es Carlos Vives hoy por hoy, Ujú. o lo que tú, o que la gente conoce Carlos Vives, está convocado Carlos Iván Medina, Teto Campo, bueno, un Wow. montón de gente que es lo que hacen posible ese rumbo, ese giro que tiene la música que nace en Colombia Exacto, eh, y se vuelve muy popular a nivel mundial. exacto. Entonces, con Carlos Iván comenzamos a componer, a hacer música y a generar música desde una banda que eh, sus participantes, digamos, sus miembros, son el bajista, el director musical de Shakira, el teclista de Carlos, el guitarrista de Distrito, Bernardo Velasco, Martín Velilla, el Wow. productor de Carlos, y un montón de gente, Einar Scaff, de Distrito Especial, es decir, uno de los mejores bateristas del mundo, podría decir yo, un montón de talentos de muchas edades, porque Okay. Carlos Iván y yo tenemos una diferencia de edad Sí, sí. eh, importante, no, pero sí importante. Y con Martín tenemos casi que la misma diferencia de edad entre Carlos y es decir, ¿Y, entonces se empieza a armar y esto, de dónde nace eso? O sea, eso era tú, era mi idea, era mi era tu sueño, idea, era era tu uno de mis sueño, sueños. esto eran tus, claro, no, los seguía, eran tus Claro, ídolos, o claro, claro, sea, claro. Yo okay. conocía a Carlos Iván y a ellos pues los conocía, pero jamás había tocado con ellos, no en la misma banda, Ujú. pero sí en otra, en mi banda, porque yo tenía una banda de música, de rock alternativo cuando era adolescente y había tocado con todas esas bandas que surgieron en ese entonces. Estoy hablando de Aterciopelados, La Derecha, Ojos Ujú. Rojos, un montón de, ¿no? Y tocamos en el mismo escenario, pero, y de alguna manera tú los conoces, pero nunca había tenido el placer de tocar con todas estas personas que te estoy hablando, Claro, que eran claro. ídolos para mí. Imagínate. Eran ídolos, es decir, como, wow, los ¿Y que qué tú se quieres siente? conocer. ¿Qué se siente No, estar es una tocando con locura, tus ídolos? es una locura, porque era, y hace poco, y siguen pasando cosas, ¿no? Hace poco pude estar en un escenario con la banda que yo siempre he dicho, por la cual yo empecé o sea, que me motivó a hacer música. Hace poco tuve la fortuna De- de tocar con ellos y cantar con ellos. Imagínate, qué bonito. Cuando yo tenía 10 años, que cogía las ollas básicamente ¿no? Y el pupitre en el colegio a tocar, yo pensaba en ellos, yo quiero ser como ellos. Y hace poco cumplí ese sueño. Entonces, esa banda y esos integrantes de esa banda de Kenke, que es como el pilar fundamental del proyecto y el universo Kenke, que no es otra cosa diferente que un portal donde queremos que todos aquellos que tengan esa sensibilidad por hacer música están incluidos, están bienvenidos Mm. y querer darles la posibilidad de llevar a otro nivel esas producciones y que sean sostenibles, rentables y que además lo que es privilegio en la industria de la música para unos pocos, Ujú. de alguna Exacto. manera deje de ser privilegio y crear ese puente para que todas esas personas amateur, Qué bonito. eh, que están empezando o que ya tienen producciones avanzadas que no son tan o profesionales, pero que tampoco tienen la difusión necesaria,
desde Ken, que con todos estos personajes que sí han, digamos, figurado, Ujú. pero que si bien tampoco han tenido el reconocimiento, Exacto, solo a mi exacto. juicio, ojo, Bueno, es que a eh, veces pasa eso, ¿no? no, Dentro pasa de la mucho. música, tú ves el que El está front, al frente, sí, claro, cosa que exacto. no, que Y yo no claro, comparto mucho, exacto. que sí, que lo llegas a admirar, pero hay un montón de músicos y mucha gente detrás de cámara que están Correcto. Y fíjate que es que allí. eso se perdió. Yo me acuerdo que Sí. en los 80s y los 90s eran bandas. Entonces Ujú. los Rolling Stones, ¿no? Pues son los Rolling Stones. Sí. Los Beatles eran los Beatles. Después se separaron, pero tuvieron el mismo reconocimiento como banda. Y de un Todos. tiempo para acá, no sé por qué en la industria de la música solo son Ujú, solistas. ujú. Pero resulta que ese solista, sin toda esa gallada que hay atrás, no es Exacto, nada. exacto. No puede. Literalmente no puede. Yo no estoy muy de acuerdo con los solistas. No es que esté en contra de los solistas, ni mucho menos. Pero me entristece que no puedan tener todos esos músicos el mismo reconocimiento que ese front. Sí, sí, sí. Entonces, claro, esto es un poco esto, Sí, en donde y a veces es trabajo del mismo solista, reconocer el trabajo de sus propios músicos, sí, sí, ¿no? sí, sí, claro, Y de llevarlos al frente que también. claro, tiene que Sí, ver mucho con la sí, industria sí. porque, pues, la Claro, industria firma al artista también. tal, más no, ¿me entiendes? Sí, sí, Y es entendible, no es reprochable, sí, sí, sí. y ni tampoco lo estoy juzgando, porque entiendo cómo más o menos funciona la Sí, industria. sí, sí. Pero no estoy de acuerdo y por ende, como te digo, llevo ahí una banderita siempre de luchar por unas causas que a nadie, no sé si es que le interesen o no le interesen, pero yo sí, Claro. por sapo, por lo que sea, eh, que ni siquiera me beneficia a mí, en principio fundamental, sino a muchas personas. Entonces, ese universo que ya viene para el año entrante algo extraordinario, que te lo contaré en su momento, y obviamente estás Sí, no, aquí cordialmente tendremos parte invitada, 2 para que lo cuentes. por favor, en donde ya esas puertas de ese Sí, universo se abren no, para que todas las personas, no, no importa si su producción está solo en una idea de su cabeza o tiene algún talento, lo que claro. sea, puedan ser llevados a otro nivel y que todo el mundo tenga el mismo reconocimiento porque no, nadie es más que nadie. No, me encanta. Y de verdad que admiro mucho tu filosofía de Muchas vida, cómo gracias. piensas y es muy bonito porque yo creo que a veces le tememos a nosotros ser nosotros mismos y Es difícil. porque la sociedad te impone muchas cosas y te da miedo, ¿verdad? Abrir, o sea, decir lo que a lo mejor tu mente quiere decir, pero pienso que de eso, de la autenticidad, de ser quienes somos, podemos realmente lograr muchísimas cosas. Y de verdad que como lo has logrado tú, Muchas o gracias. sea, desde esa mente que, como dice, tantos pensamientos que no paran, pero que has ido accionando y logrando muchísimas cosas que realmente es un impacto muy bonito y positivo también que estás teniendo, como ya sea como colombiano, como inmigrante hispano, como te quieras catalogar, pero que estás teniendo una huella acá en este país es muy bonito porque necesitamos que se conozcan más este tipo de historias. Sí, total, estoy Eh, totalmente de acuerdo contigo, además porque es que sí se puede, todos sí. pueden, es decir, yo no soy nada especial, tú tampoco, es Ujú, decir, si eres especial al igual que yo, al igual que todos, ¿me entiendes? Pero lograr las cosas no es para unos pocos, ujú. lograr lo que quieras y lo que sueñas, cualquiera lo puede hacer. Y ahorita que estás diciendo eso, ¿qué mensaje? Y con esto lamentablemente tenemos que concluir, No te pero ¿qué mensaje le darías a una persona que te está escuchando y que a lo mejor necesita escuchar eso en este momento? Que sea fiel a lo que cree y a lo que piensa y a lo que quiere hacer en la vida, que crea realmente en su sueño, pero que realmente lo crea. Ujú, Es un poco como, sabes que hay gente que dice que cree en Dios, ujú, pero es que se acuerdan de Dios solo cuando están en dificultades. Entonces yo no creo mucho que crean. claro, claro. Cuando tú crees, no Eres importa en fiel, qué condición estés, debes estar total y plenamente constante, seguro fiel y de que va a fiel. suceder. Ojo, Ujú, eso debe llevar una consecuencia no solo en tu pensamiento y en tu actuar, ujú, sino también en lo que dices, en lo que también. evocas, porque la, la palabra es fuerza creadora Sí, es así. y todo es posible. Creo que es una de las muy pocas cosas que quiero enseñar a mis hijos, porque
yo no educo a mis hijos. No soy quien para educar a mis hijos. Pero una de las cosas que quiero enseñarles es que no hay nada imposible, porque es eso, no hay nada en este planeta, nada, no hay nada imposible, nada, absolutamente nada. Qué bonito, Diego, de verdad que Muchas gracias. muchísimas gracias por venir para acá, por este espacio, por compartir tu historia, que yo sé que, bueno, vamos a estar inspirando a muchas personas allá Ojalá. afuera. Y bueno, esta es tu casa, ya te dije, esta es la primera de la segunda, porque queremos seguir compartiendo Muchas muchas gracias. cosas bonitas que tiene ese cerebro de Diego. Muchas Y gracias. No, también además es que, lo que viene es muy, muy además que yo, chévere. como decía mi mamá, yo hablo más que un perdido cuando aparece y tengo 700.000 historias porque es que he Seguro, querido vivir a toda velocidad seguro. en estos cortos 44 años. Muchas Claro que gracias, de sí. verdad, No, muchas gracias a gracias. ti. Siempre, siempre lo que necesites y ojalá me dé la oportunidad en la vida de poder servirte en algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi gente. Thank you so much for joining us on this incredible journey of Hablamos Spanglish. It is a pleasure for me to explore the diverse stories and experiences within our vibrant Hispanic community. I hope that you have found inspiration, connection, and a deeper appreciation for our culture and heritage. Remember, our stories are what unite us and what make us stronger. Stay tuned for more captivating episodes in the future, and don't forget to follow us on social media and share your thoughts with us. Hasta pronto.